chicos y chicas, ¿cómo están todos? Yo soy Felina Rose, bienvenidos a mi canal y este es un nuevo videito. ¡Woo! ¡Yay! Ok, bueno, el día de hoy les tengo un video que quería grabarles desde hace rato, porque no sé si muchos de ustedes sepan, pero aquí esta servidora sabe hablar inglés. Entonces, no es un inglés súper perfecto, pero créanme, o sea, de no poder hablar nada a tener conversaciones con gente del extranjero fluidamente es súper bien para mí y yo estoy feliz con eso. Entonces, el día de hoy les quiero enseñar cómo fue la manera en la que yo aprendí inglés, cómo fue mi proceso y qué les podría tal vez unos tipsitos para ayudar a empezar a ustedes de cómo aprender este nuevo idioma, porque como ustedes saben el inglés es súper importante para todo y además yo siento que a medida que han pasado estos últimos años, o sea, usamos más palabras en inglés en la actualidad de las que usábamos antes, ¿no? O sea, como que se ha vuelto un hábito en la comunicación de redes sociales. Entonces, pues, ¿por qué no mejorar eso y ser todos unos bilingües? Entonces, bienvenidos a este videito y espero que les guste. Y antes de empezar, antes, les quiero decir que no olviden darle me gusta a este videito, comentar qué otro tipo de videitos te gustaría ver en este canal, suscribirte y activar la notificación. Entonces, empecemos. Bueno, entonces para darles un poquito más de contexto de cómo empezó esto o cómo empezó mi proceso y todo eso, les voy a contar lo más brevemente que pueda esta historia. Bueno, yo siempre he sentido así como de que a mí me ha gustado todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, América, el estilo, cómo hablaban, siempre me gustaba así como de que, o sea, siempre he sentido como mucha afinidad, mucha familiarización con la cultura desde muy pequeña. Y cuando yo era pequeña yo escuchaba que pues a mi papá le gustaba mucho la música en inglés, entonces pues a mí también como que me empezó a llamar la atención porque era diferente, algo que no todo el mundo sabía, no sabíamos ni siquiera lo que decía, pero sabía que era otro idioma. Entonces por ahí empezó todo como en el gusto por la música en inglés. Luego con el pasar de los años en el colegio, a mí me gustaba, o sea, para mí la clase de inglés era mi clase favorita, pero yo no aprendí la verdad nada. O sea, solamente lo básico, lo que tú dices, hello, how are you, how old are you, cosas así, o sea, como súper básico de tu presentación personal, my name is, cómo entrar en una conversación con una persona, pero créanme muchachos que, o sea, pues sí, es súper básico y todo, pero en la actualidad existen muchas maneras de decir hola, ¿cómo estás? Y de responder a esas preguntas, no solo I'm good and you. Entonces sí, muchachos. Entonces pues normal, me encantaba, aprendí bastante vocabulario dentro de lo que pude, porque créanme muchachos que para hablar inglés no es solo aprender cada palabra, porque de eso no se trata, o sea, así va a ser muy aburrido, es como de encontrar la manera de cómo recordar qué es cada palabra, porque así como nosotros empezamos a hablar el español, o sea, para saber el significado de algo tuvimos que verlo, saber qué era, y recordar y repetir muchas veces esa palabra. Entonces, algo así pasa con el inglés. Entonces, empecé como a interiorizar esa cosa y aprender como de pronto más cositas de mi casa. Un ejemplo, ¿cómo se dice el armario en inglés? Entonces, closet, o sea, tratar de empezar a pensar en inglés y ir familiarizando esas cositas. ¿Cómo se dice cocina? Cook, o sea, cosas así de básicas y no sé, entonces empezar por los vasos, las cucharas, spoon, el tenedor, el cuchillo. Entonces, o sea, empezar a reconocer ciertas cositas que usamos todos los días, eso también ayuda bastante a que tú tengas mucho vocabulario.
la nevera, freezer, cosas así. Y he escuchado, esto no lo hice yo, pero he escuchado que para algunas personas poner esos tapers que tú, donde escribes noticas, y pegar, digamos, en el closet. Entonces, como tú solo sabes en tu mente que es el armario, pegas el taper ahí donde está tu armario y que diga closet. Entonces, cada vez que tú vayas a ver el taper en ese armario, te vas a acordar de que el armario es closet. Entonces, así sucesivamente con todas las cosas. Así empieza lo básico, muchachos. Ahorita, como les digo, en la actualidad tenemos en las redes sociales muchas palabras combinadas, como por ejemplo, skin en un videojuego. O sea, skin significa piel. Entonces, si tú te aprendes que skin es piel, entonces en los videojuegos usamos, digamos, ese tipo de lenguajes, que también hay variedad entre otros para captar ciertas cosas de qué significa. Y muchos niños ya saben lo que significa. Eso es un gran proceso en nuestra evolución. Bueno, entonces, como les decía, yo siempre fui la mejor en inglés y eso, pero yo no aprendía nada de tiempos. O sea, para mí lo más difícil fue aprender a hablar con los tiempos, de que en futuro se dice will, en pasado es was, were, y que esto y que lo otro. Entonces, mira, gringa, puta, 8.000 veces que yo no hablo inglés, puñeta. I don't speak English, me cago. Eso era como mi mayor conflicto cuando estaba en el colegio, porque no entendía cómo poder conjugar y los verbos, porque me ponían a aprenderme un montón de verbos en pasado y no sé qué, y yo, o sea, créeme, eso es lo que más confunde a una persona, o sea, no. Hay que cambiar los métodos de los colegios para aprender el inglés y en universidades también. Bueno, entonces ya después de que yo salí del colegio, no, yo quería como estudiar algo de idiomas, porque no quería estudiar así carreras que no me gustaran, y donde yo vivía las carreras a mí no me gustaban. Entonces, en una de las universidades de mi ciudad había un curso de inglés por extensión y yo decidí inscribirme en este curso. Ahí te hacen como un examen para saber más o menos tú qué nivel tienes en tu inglés y no como empezar de cero, porque eso sería una pérdida de tiempo, sino que ingresar al nivel en el que tú ya te encuentras mentalmente. Eso me pareció súper genial. Entonces, cuando yo entré a nivel 2, creo, porque yo era un nivel como medio intermedio, o sea, como que quería hablar, pero no hablaba todavía en ese momento, a mí me daba pena hablar. Me daba pena decir ciertas cosas, entonces no me soltaba para nada, como les digo, en los tiempos, porque me daba miedo decirlo mal. Entonces empezó el curso y ahí tuve un profesor súper bueno. Él me explicó así como con el tema de la música, de que nos ponía a aprendernos canciones para cantarlas en la clase, y también teníamos que averiguar la traducción. Entonces eso me ayudó mucho como a entender qué decían las canciones, y desde ahí me puse a fijarme más en las traducciones de las canciones. Aunque en ciertas ocasiones cuando era niña, para aprenderme una canción y cantarla en el colegio, me aprendía la letra, pero nunca me aprendí la traducción. Entonces eso hace que tu mente también como que empiece a encontrar más frases que, digamos, tú encuentras en la música y que te puedan servir a la hora de conversar. Entonces para mí eso como que hizo más conexión, y creo que eso también fue lo que me ayudó a fluir y a comprender el tema de los tiempos pasado, futuro y todo eso. O sea, créeme que yo te hablo en inglés, pero te voy a explicar exactamente si es pasado continuo o todo. No sé. No, eso nunca me entró. Más o menos sí me recuerdo ciertas cosas, pero a mí eso nunca me entró. Entonces, bueno, con él tuve una experiencia súper chévere con ese profesor. Nos pasamos de nivel, o sea, era el siguiente nivel, pero ese profesor creo que ya no continuaba en la universidad o algo así, por algo, y nos cambiaron el profesor en el nivel 3. Entonces ya en el nivel 3 resultó que tenía un profesor italiano. Bueno, les cuento, el colombiano me enseñaba inglés americano, que pues ese es mi
o sea, lo que yo siempre he escuchado y lo que hablo en teoría. Yo hablo inglés americano. Pero este profesor italiano, él, muy buena gente y todo, pero nos enseñaba inglés británico. Entonces para mí fue algo súper nuevo porque él empezó a enseñarnos cosas muy nuevas. Voy a buscar cómo se llama para decirles qué era lo que nos enseñó. Bueno, como les digo, mi profesor italiano llegó a enseñarnos un inglés más británico, porque él dice que allá en Europa, desde chiquitos en el colegio les enseñan obligatoriamente el lenguaje de ellos y el inglés. Pero pues como ellos están más cerca de Gran Bretaña, pues les enseñan un inglés británico y van profesores británicos y todo esto. Entonces, ese profesor traía como esa metodología, ¿saben? Entonces, él nos enseña la fonética. ¿Qué es la fonética? Dirás tú. Mores, es la cosa más horrible, más difícil que yo he visto en mi vida para aprender un idioma. Pues imagínense que la fonética son unos simbolitos que ustedes los han visto en los diccionarios. Cuando ustedes buscan una palabra, ustedes ven que al final de las palabras hay como en paréntesis unos simbolitos que se parecen a estos. De pronto en la pantalla les dejé la imagen. Sí, entonces son estos simbolitos y que cada símbolo tiene un sonido. Entonces así es como ellos enseñan y hablan el inglés. Entonces, que si la E al revés, que la E así, no me acuerdo ni siquiera ya de todo eso. O sea, era súper difícil y eso me confundió más y me frustró un poquito porque sentí que en vez de seguir avanzando como ya lo estaba haciendo, como que me estanqué, ¿sabes? Porque pues no proseguíamos hasta que no pasáramos como ese tema. Nos ponía otros ejercicios y esos en los que yo hablaba súper bien, o sea, a la hora, digamos, de una lectura, nos ponían a leer a todos y ellos dos, los dos profesores que tuve, me decían que yo pues hablaba como si fuera una gringa. ¡Por Dios! ¡Quiere hablar de madres! ¡Hablemos de madres! ¡Hablemos de madres! ¡Bien! Pero que me faltaban ciertas cositas, mejorar ciertas cosas en las pronunciaciones. Digamos, en montaña, yo decía mountain y no se pronuncia mountain, es mountain, algo así, pero por ahí va. Ténganme paciencia, todavía sigo en proceso. Entonces, bueno, luego me aburro de esto y decido no continuar y de ahí pasa un tiempo, yo no sigo practicando, pero me pongo a ver series. Llegó en ese momento la pandemia y yo me pongo a ver las series que me gustaban. En ese momento me estaba viendo El Príncipe del Rap en Netflix y me di cuenta que las últimas temporadas, o sea, creo que solo la primera y la mitad de la segunda, o solo la primera y la segunda, estaban en español, pero las últimas temporadas no estaban en español. Entonces ahí es como cuando empiezo a ver estas series en inglés con subtítulos y pues bof, o sea, como que tu oído se agudiza de una manera increíble y como tú estás leyendo a medida que ellos están hablando, es como si tú estuvieras entendiendo cada palabra, todo, y empieza, lo que te digo, a agudizarte tu oído para saber qué es cada palabra. Entonces así empiezo a ver un montón de series de estas con subtítulos en inglés, en español. También lo probé con subtítulos en inglés, fue un poquito más difícil, es otra práctica un poquito más difícil, pero también fue muy increíble porque, o sea, como que tú vas entendiendo cada palabra en un contexto, así tú no sepas qué es lo que es esta palabra que acabaron de decir, pero como está dentro de un contexto de que tú estás viendo, se hace más fácil para entender porque estás viendo la acción de lo que está pasando. Bueno, luego pasa esta pandemia, yo vengo acá a Bucaramanga y como sabrán muchos de ustedes, empiezo a trabajar con extranjero. Entonces pues el idioma principal es el inglés.
Y era una de mis cosas favoritas de este trabajo porque yo quería practicar más mi inglés. Y qué mejor manera que haciéndolo así, hablándolo todos los días en el trabajo. Entonces eso también fue otra cosa que me ayudó, aparte porque el traductor tenía, o sea, tú escribías algo en español y como que te lo ponía en inglés y en español en la página. Entonces esto me ayudó a que, digamos, cuando yo saludaba a la gente, decía casi siempre lo mismo, entonces como que se te graban la misma frase siempre, ta, 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 ta. Y así fue como empezó esta cuestión, como a la hora de empezarlo a entender también un poco más, sintiendo en confianza de que yo era la que estaba hablando con esa persona que de verdad sabía hablar en inglés. Y también cuando a veces en mi tiempo libre me ponía a descargar unas apps con las que tú también podías conocer gente del extranjero, ¿sabes? Pero era específicamente para aprender este idioma. Usé esas aplicaciones, tengo ciertos amigos de otros países, en especial de uno con unos más que otros conecté. Y pues esto también me ayudó, como lo que te digo, a socializar y a soltarme más a la hora de socializar. Entonces, cuando yo me doy cuenta que hablo bien el inglés es porque un día de estos en el trabajo me entra una videollamada, un cam to cam. Entonces la persona me decía que él no quería que yo escribiera, que él quería que yo hablara. Entonces que él sentía que yo entendía bien el idioma, que como que yo pues obviamente en la transmisión a veces trataba de hablar el inglés porque pues lo estaba practicando. Entonces él me decía que él me entendía bien y que él quería que yo hablara. Y yo, oh my goodness, y pues él estaba hablando en inglés, él no estaba escribiendo, y yo hasta callé que yo. Y bueno, entonces él empieza a hablar y le digo que pues por favor, despacio, please slowly, because I don't understand. Entonces él empieza a hablarme despacio y empiezo yo como a entenderle, a responderle. Empezamos normal, hi, how are you, I'm good, what are you doing, what is your job, todas esas cosas. Entonces empiezo yo como a sentir confianza a la hora de responderle y me doy dando cuenta que hablamos un montón de cosas, de todas las cosas, de la familia, de que él vivía por allá, de que porque yo estaba ahí, todas esas cosas. Cuando me doy cuenta ya había pasado más de 1 hora, entonces yo, wow, duré más de 1 hora hablando en inglés y no me había dado cuenta. Y yo dije como, wow, estoy empezando a lograrlo. Entonces sí, y continué así con la música, como les decía, como me había enseñado mi primer profesor. Cada canción que me gustaba, cada canción es empezar a tratar de aprendérmela completa en inglés para luego así en español y poderla como entender mejor. También empiezas a aprender vocabulario porque, o sea, vas cogiendo palabritas o frases, como te digo, de las canciones que empiezas a entender qué es lo que dicen. Entonces tu mente empieza a hacer como clic, clic, clic. Y lo que te digo es no tratar de traducir porque literalmente el inglés no es algo que se traduzca literal al español porque son 2 idiomas totalmente diferentes que usan mecanismos totalmente diferentes para emitirse. Porque digamos, en inglés puedes decir the black t-shirt, que va primero el color y luego qué es, pero en español se dice la camisa negra. Primero dices la camisa y después dices el color, o sea, es totalmente lo contrario. Entonces a veces si tú no sabes traducir bien algo, o sea, no se va a entender. También aprendí este tema de las contracciones, como cuando tú dices how are you, entonces me daba cuenta que ellos escribían H-R-U y yo how are you, o sea, era la contracción. Entonces empecé también a aprender esas cositas, también a la hora de hablar, como cuando tú dices want, que es quiero, ellos casi no dicen want porque es como, o a veces sí lo usan, pero wanna es más fácil, más rápido, como no sé. Gonna, voy a,
a I have to go, gonna. Entonces todo este tipo de cositas empecé como a aprenderlas y después entonces yo me iba con otra cosa. Entonces voy a aprenderme bien cómo es las preguntas. Si yo fuera a hacer una entrevista en inglés, ¿cómo sería? Si yo quiero decir cuándo, entonces when. Si yo quiero decir dónde, entonces where. Y así sucesivamente empecé a aprenderme palabritas. Y empecé también con los tiempos, entonces que will es como la terminación de iría con el verbo, es una terminación, y would es similar, o sea, todas son podría, haría, entonces es como la terminación de cierta palabra. En el pasado, más que todo el was, were, y dependiendo de lo que quieras decir, usas algunas veces el verbo en pasado. La verdad, yo no soy mucho de usar el verbo en pasado porque no recuerdo casi ninguno de los verbos. Uso mucho pues el presente, pero trato de hacerme entender. Eso es lo otro. Yo no es que sepa exactamente todas las palabras, sino que con lo que yo he aprendido trato de hacerme entender de alguna manera. Entonces como que busco las palabras que yo sé para decir ciertas cosas que quiero decir, que tal vez en español sonarían más gramaticalmente difícil, pero pues en inglés más gramaticalmente fácil. Y mientras voy aprendiendo a esas cositas, así accedí a que yo pudiera entender y soltarme también a la hora de hablar, de que no me diera miedo decir alguna palabra. Y así sucesivamente. Entonces esa es mi historia de cómo aprendí inglés y aún lo sigo haciendo, aún lo sigo porque sigo trabajando con gente del exterior y hago muchas cosas, hablo con muchas personas del exterior. Entonces sigo practicando diariamente. Mi novio también es extranjero, entonces pues así fue este proceso. Bueno, chicos, y sí, otra cosa que olvidé contarles en mi historia es que en algún momento, también creo que fue en pandemia, usé esta aplicación. No es por hacerle publicidad porque no hago publicidades aún, pero Duolingo. Duolingo me ayudó bastante a captar vocabulario. Vocabulario también te ayuda mucho a cómo decir bien las cosas. Estas aplicaciones, practicarlas todos los días, hablar con nativos, usar la música que a ti te gusta y todas estas cosas, las series, las películas, eso fue lo que en realidad a mí más me ayudó a aprender este lenguaje. Las cosas que de verdad nunca me ayudaron a aprender este lenguaje fue aprenderme las palabras de memoria, porque me las aprendí en su momento, pero ahorita ya no me acuerdo. Tener miedo a la hora de hablar, pensar que porque vas a decir algo mal porque no sabes cómo decirlo, eso tampoco ayuda porque jamás vas a salir de ahí. Tienes que tener esa motivación de que si quieres lo puedes hacer y no pensar que necesitas un super nivel altísimo de inglés para poder comunicarte, porque yo no lo tenía cuando lo hice y poco a poco lo he logrado un poco más. Entonces, si yo pude, yo creo que tú también puedes. Solo tienes que encontrar la mejor manera de estimular a tu cerebro, porque recuerden que nosotros nos estimulamos a través de gustos. De eso se trata. Recuerden que el inglés es algo que abre muchas puertas y en realidad a mí me ha abierto muchas. Espero que les haya gustado este video. ¡Ay, ya acabamos! Ay, sí, pero les quería contar, ¿saben qué? Que les tengo una propuesta. Miren, yo quiero aprender otro idioma, pero necesito un poquito de motivación y tal vez use como esta sección del canal para hacerlo. Entonces déjenme saber si les gustaría que junto con ustedes aprendamos un nuevo idioma o practiquemos tal vez este idioma. Les puedo ayudar. Podemos hacer videos haciendo tipsitos así que como aprendiéndonos canciones. Es que así es que así es la manera más fácil. Entonces quiero aprender, no sé, francés, un poquito de francés. ¿Qué les parece si nos aprendemos una canción en francés y empezamos a ver nuestro proceso evolutivo aprendiendo este idioma, o en portugués?
también me encanta el portugués. Son dos idiomas que, aparte del inglés, siempre me han gustado y sé algunas cositas de ellos. Pero me gustaría introducirme más. Entonces déjenme saber si les gustaría la idea de que hagamos esto juntos. Y no olviden suscribirse, darle like al video, compartirlo con todos sus amigos. Tal vez a algún amigo suyo les serviría esta información. Y espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Activen la campanita de notificaciones. Bye.